entiendo que sí. Vale, Sí. pues este webinar lo distribuiremos en tres fases. Hablaremos un poco de qué es el concepto de obra, los derechos morales, los derechos de explotación o patrimoniales. Luego ya nos iremos a la parte más de cesión, tanto cesiones como licencias, junto con su clausulado y un poco ejemplos de contratos que hemos realizado aquí en Nexum. Y luego, finalmente, un caso práctico donde nos encontraremos pues, en una situación que podemos vivir en nuestro día a día y cuáles son las interrelaciones con los diferentes sujetos. Vale, ¿qué consideramos como obra? Fácil, sencillo. La definición de obra se encuentra regulada en el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual y consideramos una obra aquello que es original y que se puede reproducir en un soporte físico, o sea, se puede plasmar. Por otro lado, ¿quién es considerado como el autor de la obra? Pues el creador de ella. El creador de la obra, como veremos más adelante, es el titular directo de los derechos morales. Estos no los va a poder ceder. En cuanto a los derechos patrimoniales, tenemos que ver quién es realmente el titular de estos derechos. ¿Quién puede ser? Pues puede ser el propio autor o puede haberlos cedido o puede haber sido contratado por una obra por encargo para realizar la obra y ha cedido estos derechos. En el tema de la titularidad, es lo que más adelante haremos un poco más de hincapié, que será en lo relacionado con la cesión. Bien, los derechos morales, regulados del artículo 14 al 16 de la Ley de Propiedad Intelectual, y no vamos a hacer un resumen, una explicación de cada derecho moral, la ley lo establece perfectamente, pero sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en la integridad de la obra. Tenemos una sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya donde un escultor se queja al Ayuntamiento de Amorebieta porque pusieron su escultura en una zona de la ciudad y al cabo de un tiempo pues se la cambiaron. Entonces el escultor dijo, oye, mira, me habéis modificado la obra sin mi permiso, esto va en contra de la integridad de la obra, por lo tanto me tenéis que indemnizar. Pues al final la audiencia provincial pues sentenció de que no, de que esta modificación o no modificación, sino que llevar una obra a otro lugar no significa que se ha atentado contra la integridad de la obra y por lo tanto no ha lugar de esta indemnización. Pero por otro lado, tenemos la otra sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que es del Ayuntamiento de Bilbao y contra el arquitecto, el famoso arquitecto Calatrava, donde él construyó un puente, el Ayuntamiento de Bilbao añadió una pasarela dentro del puente, entonces modificaron la obra, atentaron contra su integridad sin pedirle permiso y en ese sentido sí que la audiencia provincial ha dicho, oye, mira, le habéis modificado la obra sin su permiso, sí que habéis atentado contra su integridad y por lo tanto le tenéis que indemnizar con 30.000 euros. Además, la broma para el Ayuntamiento de Bilbao no les salió muy barata, la verdad. Los derechos de explotación, lo mismo digo, los derechos de explotación están muy bien regulados en la Ley de Propiedad Intelectual del 17 al 23. Este apartado, diapositiva, es un poco introductorio, ya que luego en las cesiones de derechos patrimoniales hay que tener muy claros estos conceptos, hay que tener muy claros qué derechos de explotación existen y qué derechos se van a ceder, porque normalmente en un contrato bien elaborado de cesión de derechos de autor es importante dedicar un rato para saber qué derechos vamos a ceder, si queremos cederlos todos, si solo queremos ceder unos, y entonces esto es como la base para decir, oye, mira, pues yo en esta cesión de derechos de autor solo voy a permitir la distribución, que solo se distribuya la obra. Por lo tanto, como he dicho también, está totalmente bien regulado y explicado en la Ley de Propiedad Intelectual
y más adelante los vamos viendo en su aplicación más práctica. Vamos ya directos un poco al segundo bloque. Este primer bloque ha sido un poco introductorio, ahora es lo que entramos más en materia, que es la cesión de estos derechos de autor. Si nosotros realizamos un contrato pues sin especificar una serie de cláusulas, si nos olvidamos de alguna cláusula, podemos tener realmente un problema. Podemos encontrarnos en una situación de que realizamos un contrato de cesión de derechos de autor donde pensamos que es de forma indefinida durante un periodo de tiempo que es para toda la vida y nos encontramos que la ley nos dice que si esto no se establece explícitamente, el periodo de esta cesión será de 5 años. Entonces, ahí nos podemos encontrar una sorpresa bastante desagradable o muy agradable, todo dependiendo del punto de vista desde donde nos encontremos. Luego, también el lugar. A ver, la ley dice de que se entiende que la cesión de estos derechos de autor sucede en el territorio, en el ámbito territorial donde se realiza la cesión. Pero más vale establecerlo. Luego os enseñaré una cláusula que es sobre una galería de arte que se ve bien detallado, donde se tiene pues que realizar, o sea, la cláusula de que se establece que se tiene que poner el ámbito territorial. Luego, tema de derechos, lo que he dicho anteriormente. La ley lo que nos dice es, bueno, si no se establecen qué derechos se ceden, se considerará aquellos que sean lógicos para la aplicación o para que se lleve a cabo el negocio jurídico, pero también no tiene mucho sentido realizar un contrato de cesión de derechos de autor y no establecer los derechos. Entonces, esto es como el corpus más importante, decir, oye, mira, pues por tanto esta cantidad de dinero se va a ceder todos estos derechos. Entonces, es como, ya os digo, el corpus, lo más importante, el clausulado grande. Luego, en cuanto a la remuneración, primero de todo, siempre si se pacta la remuneración, nosotros somos una productora audiovisual y pactamos con el autor pues una remuneración. Podemos pactar a tanto alzado, decir, oye, mira, pues por esto 1.500 euros, así a bote pronto, un único pago. Luego también, yéndome un poco a esto, a las productoras audiovisuales, tenemos la opción de decir, pues mira, en todas aquellas reproducciones de tu obra de que se cobre entrada, nosotros te daremos un porcentaje de la entrada. Puede ser, se puede establecer también. O, por ejemplo, también los ingresos que genere la obra. Decir, mira, te pago una cantidad a tanto alzado, pero además, aparte, todos los ingresos que genere mi obra, quiero que me pagues un tanto por ciento. Luego, por otro lado, la exclusividad. Si no se establece en el contrato si será exclusiva la cesión o no exclusiva, se presupone que será no exclusiva. En este punto es algo bastante la exclusividad. Si decía que los derechos era como el corpus, que era como lo más relevante del contrato, en cuanto a la exclusividad también es bastante importante, porque aquí se estará decidiendo si la obra se transmite en exclusiva solamente a una persona o a más de una. Entonces, ahí hay que tener cuidado, hay que saber qué intereses tenemos y dependiendo, pues, del punto de vista desde donde partamos nuestros intereses, esta cláusula de exclusividad debe ser bien revisada. Claro, no es lo mismo tener una cláusula de exclusividad que quizá, pues, a ti también te permite transmitir la obra a terceros que una cláusula de no exclusividad que no te permite transmitir esa obra. Entonces, ahí sí que haría falta una revisión bastante exhaustiva.
Y por último, encontramos la revocación. Por ejemplo, si yo como autor he cedido mi obra y a la persona o a la entidad que no le he cedido la obra no la explota, no la utiliza, puedo decir, oye, mira, no la has explotado, te revoco el contrato, la obra vuelve a mí y se acabó. En cuanto a la cesión, también destacar una serie de prohibiciones que a veces pueden ser lógicas, pero que lo establece la ley muy claramente, que es de que yo no puedo hacer, yo, por ejemplo, como productora, no puedo hacer un contrato de cesión de derechos con un autor por sus obras futuras, por obras que aún no han sido creadas. Como decirle, oye, mira, pues la obra que hagas dentro de 5 años, pues va a ser mía. No, eso está prohibido. O también prohibirle al autor de decir, oye, yo te pago esto y tú ya no vas a hacer ninguna obra más. Esto queda terminantemente prohibido en la ley y entonces no, ahí no hay más, no hay más que discutir. Y tampoco se puede hacer la cesión sobre medios inexistentes, o decir, mira, pues yo te cedo esta obra para que la reproduzcas en una tecnología pues, que aún no existe. Vamos un poco pues a repasar las cláusulas. La primera cláusula, como os he comentado antes, es relacionada con una galería de arte, ¿vale? Está establecida el tiempo y lugar. Vemos que está sito en Barcelona. Sería lo conveniente poner la dirección exacta, o sea, si la galería de arte se hace en calle Mallorca 272, pues decir en calle Mallorca 272. Y durante qué días se realiza. Esta cláusula me parece bastante interesante también porque establece el tiempo de exposición de la obra y también la duración del contrato. Y una vez finalizado el contrato, obliga a la galería a devolver al autor sus obras. Entonces aquí ya es un poco más completo porque no solo te dice el tiempo y el lugar, sino que cómo hacemos para retornarle la obra al autor. Y también te pone un poquito de responsabilidad de decir, oye, mira, tienes que devolverle la obra en perfectas condiciones, que normalmente siempre esto es lógico de que se tiene que devolver la obra pues como te la han dado, pero nunca va de más establecerlo en un contrato. Luego, en cuanto a derechos, tenemos diferentes cesiones de derechos. Por ejemplo, aquí tenemos en el primer ejemplo, en la primera cláusula, que se da el derecho en exclusiva, o sea, solo a una persona, para la impresión de una obra en catalán, ¿vale? O sea, te da derecho a transformar la obra. Una obra que estaba en castellano, pues ahora se puede, yo te doy la cesión de derechos exclusiva para que la imprimas en catalán. Y luego, por otro lado, en la segunda cláusula, que son adquirir los derechos de explotación y reproducción y distribución de una fotografía que la pondríamos en el anexo, la fotografía, como cubierta en el envoltorio de chocolatinas. O sea, un autor ha creado una obra y queremos coger esa obra, ponerla en el envoltorio de las chocolatinas y difundirla. Entonces ahí nosotros le estamos pidiendo al autor esta serie de derechos para que esté todo bien regulado. En cuanto a la remuneración, la primera cláusula es la remuneración a tanto alzado. Tú me dices un precio, yo te lo pago, no hay más. Es lo que se establece en el contrato, lo más sencillo y sin ningún tipo de problema más. La segunda cláusula más o menos es similar a la primera. Lo que pasa es que es un poco más compleja porque estamos hablando de esta galería que dices, no, no. Además, si tú quieres que yo como autor pues vaya a la galería de una charla explicando que mi cuadro, pues cómo ha sido, si la inspiración para dibujar este cuadro, pues también le pones los pluses que consideras.
Hay un tema un poquito controvertido en cuanto a la remuneración, ya que, claro, sobre todo en las obras cinematográficas, pero sin descartar ningún tipo de obras. ¿Cómo calculo yo los ingresos o el porcentaje de ingresos que me toca a mí como autor? Claro, si es difícil calcular ese porcentaje, lo que se recomienda, lo que recomendamos es decir, oye, vamos a hacerlo a un pago de tanto alzado, porque si hay esa dificultad de calcular lo que nos toca, pues no llegaremos a ningún punto. Ahí ya entraríamos también en cuanto a saber lo que nos toca de pago, entrarían las entidades de gestión, que son los que mayoritariamente se encargan de gestionar estos pagos. Entonces, y ahí sí que nos iríamos tema SGAE y las diferentes. La exclusividad, cláusulas de exclusividad son muy sencillas, pero son muy importantes. No hay más. O es exclusivo o no tiene o no exclusivo. Sobre todo, importante ponerlo. La primera cláusula, sencilla, no exclusivo, no hay más. Y la segunda cláusula, lo mismo, exclusividad y que esa exclusividad, pues hace que no se pueda ceder esa obra a, a otros entes o entidades. Y luego, para acabar este tema de las cláusulas, un poco la revocación. La cláusula de revocación es también un poco genérica, es la típica cláusula de finalización del contrato, de que si no se cumple con lo establecido en el contrato, pues se revoca automáticamente. También aquí nosotros pedimos indemnizaciones, hay que calcular las indemnizaciones, se puede establecer en el mismo contrato una indemnización, se puede establecer lo que hemos ido comentando. Si no se cumple esto, pues si no se explota la obra en este periodo de tiempo, pues significa que el autor recibe la obra de vuelta. Se puede ir haciendo esas modificaciones para tenerlo más completo y tener pues una cláusula de revocación real y adaptada, que al final todos estos tipos de cláusulas van muy bien, pero em, cada caso es un mundo y tenemos que adaptar a nuestra situación los contratos que hagamos. Bien, por otro lado también tenemos las licencias. Las licencias están en esa fina línea que se separa o no se separa de los derechos, de la cesión de los derechos de autor. Así, explicándolo un poco de manera no muy correcta, la cesión de derechos de autor podemos considerarlo como que la transmisión de la propiedad. Puede ser la transmisión de la propiedad, que luego, como hemos dicho, los derechos morales son del autor, no se transmiten, pero es más explicado más coloquialmente. Y las licencias se utilizan para ceder por un tiempo o indefinidamente un derecho o dos derechos, unos cuantos derechos de los derechos establecidos de propiedad intelectual a otra entidad. El clausulado o los contratos de licencia pueden ser muy similares a los de cesión de derechos de autor. Los casos donde procede realizar una licencia, pues lo establece correctamente la ley, que son los artistas, los productores de fonogramas, de grabaciones audiovisuales, entidades de radiofusión y las bases de datos. Y un poco para finalizar, porque quería acabar en media hora y hacer un turno de preguntas, a ver si alguien tenía alguna pregunta. em, Establezco este caso práctico. Nosotros somos una productora audiovisual, ¿vale? Como productora audiovisual, lo que me dice la ley es: tú eres titular de los derechos
de explotación, lo dice directamente la ley. ¿Durante cuánto tiempo? Los tengo durante 50 años, ¿vale? Luego tenemos el cuadrito este, actores, directores, fotógrafos, músicos. Entendemos músicos como los compositores de la música para esta obra, para la obra cinematográfica. Entendemos también a los guionistas, a los directores. Estos, bajo la ley de propiedad intelectual, lo dice directamente, directores, guionistas, compositores, son autores, ¿vale? Entonces, cuando se contrata con una productora audiovisual, se debe hacer en el contrato, o está explícito, esa cesión de derechos de autor. Los directores, directores, músicos, ceden sus derechos a la productora, pero no dejan de ser autores, o sea, ellos mantienen sus derechos morales como autores. Cuando se ceden estos derechos por parte de estos autores, la presunción, lo que establece el artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual, es que la cesión es en exclusiva. Como siempre, se puede modificar o se puede establecer algo diferente en el contrato. Imaginemos, por ejemplo, que sucede mucho. Nosotros somos la productora y queremos una canción de Rihanna, que la ha compuesto Rihanna. Hombre, Rihanna seguramente no nos ceda la canción exclusivamente para esta película porque no le interesa. Entonces, ahí sí que vemos que, que, perdón, que no le sale a cuenta y habría que hacer un contrato más adaptado. En cuanto a los derechos morales que estábamos hablando de estos directores, guionistas, compositores, existe un derecho de decir, oye, de revocación de la obra. ¿Cuándo se revoca? Decir, oye, mira, he visto la obra, no me ha parecido bien, quiero retirar mi canción porque no era lo que habíamos establecido. Esta revocación se debe realizar cuando ha salido la versión definitiva de la obra. Entonces, cuando sale la versión definitiva, entonces es cuando podemos ejercer ese derecho. Luego, tema también actores. Actores, quería meterlo también en el cuadrito porque ahí también hay un tema de cesión de derechos de imagen. Claro, los actores participan. Luego también podemos irnos a una interpretación muy rebuscada de la ley que puede ser que la actuación del actor, si puede ser improvisada, puede ser considerada obra, entonces cede sus derechos de autor porque su actuación ha sido como obra. Eso ya es algo que no se ve mucho y que es más rebuscado. Y en ese sentido, toda esta gente del cuadro que hay, que ha cedido sus derechos de autor o derechos de imagen, reciben una remuneración, lo que comentábamos antes de la remuneración, que puede ser a tanto alzado o, como estamos hablando de una productora audiovisual, pues un porcentaje de la taquilla, también un porcentaje de los ingresos. Lo que pasó un caso hace no mucho tiempo que sobre la Scarlett Johansson, la película de la Viuda Negra fue en época COVID, en época pandemia, y pactaron entre Disney y ella de que ella se llevaría un porcentaje de la taquilla. Claro, al final, como era época COVID, pues no hubo taquilla, no hubo cine y no habían pactado que la película se reprodujese por la plataforma de Disney Plus. Entonces ahí entraron en un litigio y creo no acabé de seguir el tema y ganó la Scarlett Johansson por estos derechos. Luego tenemos la otra vertiente vale, tenemos la productora audiovisual, tenemos la obra, tenemos en este caso la obra cinematográfica y dicen, vamos a cederla mediante una licencia. Vamos a dejar que Antena 3 pues la reproduzca.
que una plataforma de streaming también la reproduzca, como puede ser Netflix. ¿Qué tipos de licencias se pueden pedir? Pues de reproducción, de comunicación pública, de decir, al exterior. Luego también de distribución, bueno, de que vaya llegando a la demás gente. Y por mi parte, he intentado ser breve, breve y rápido. Esta sería la presentación de una aplicación un poco práctica de los derechos de autor, tanto morales como patrimoniales. Un poco el clausulado, que si lo queréis, vamos a enviároslo para que tengáis unos modelos, también unas guías y unas bases para, por si os llega algún cliente o si vosotros mismos como empresa necesitáis realizar contratos de cesión de derechos de autor, pues no olvidar de decir, oye, mira, pues tengo que establecer la exclusividad, tengo que establecer qué derechos se van a ceder, tengo que establecer la remuneración, qué remuneración me sale a cuenta y parece mejor para mi negocio. Y aquí cierro con la media hora que os he prometido. Si tenéis algún tipo de duda, estaré encantado en responderla. Vale. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces cerramos y ya tenéis mi correo electrónico, que es, a ver, si, bueno, el correo electrónico está en la convocatoria, y cualquier duda, comentario que tengáis, no dudéis en escribirme y yo pues os respondo sin ningún problema. Vale, muchas gracias. Pues espero que haya sido de utilidad y un placer. Que vaya muy bien.